país. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele y por AM970 Radio Universal durante 60 minutos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que en las últimas semanas ha tomado mucha relevancia y es el acceso comercial de Uruguay al mundo, la ruta que está transitando Uruguay al acceso comercial, a mejorar su acceso comercial. Vamos a comenzar a presentar ya los invitados en la jornada de hoy. Rafa Tardaila, como todos los domingos, buen día, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Juan Luis? Muy buenos días, como siempre, un gustazo estar aquí por la tele y por Radio Universal. Gonzalo Leggini, consultor en comercio exterior y logística, muchísimas gracias, buen día, gracias por estar con nosotros. La segunda vez, Gonzalo, ¿no? Es verdad, sí. Buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, por una segunda vez mejor, ¿no? Que la primera. Exacto, sí, se va a llevar otro regalito diferente a la de la primera, así que eso es importante también. Vamos a recibir, y es un gusto tener aquí en el estudio al doctor Sergio Abreu, secretario general de ALADI. Sergio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gusto, Juan, de estar acá contigo, con la teleaudiencia y con ustedes y también con la radio, si no es así, ¿no? Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Sergio. Y vamos a saludar también a Andrés Ollenar, integrante y integrante del staff de Tardaila Agromercados y del Observador. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Por favor, buen día. Un gusto estar como todos los domingos y bueno, también es un placer intercambiar sobre este tema tan importante para el país. Vamos a ir ya a comenzar con el destacado de la semana, que es presentado, como siempre, por Clipex. Haga el clic. Use Clipex. Bien, vamos a comenzar entonces con el destacado de la semana, Andrés, que elegiste hablar de, la baja de la inflación a nivel global, según dice la primera placa. Sí, efectivamente, en las últimas semanas tuvimos datos auspiciosos de inflación en dos países relevantes, uno vecino, Brasil, que tuvo una inflación que pasó del orden del casi 11% al 8,9% en junio, tuvo deflación en julio, algo que no se venía dando. El Banco Central de Brasil viene subiendo fuerte la tasa de interés, como lo están haciendo la mayoría de los bancos, y también en Estados Unidos, la principal economía del mundo hoy, pasó una inflación del 9,1% en junio a 8,5% en julio, por debajo. La caída fue mayor a lo que preveía el mercado. Y bueno, esto de alguna forma creo que es una buena noticia, en fin, porque también lo hemos comentado alguna vez. O sea, esto era un riesgo de que esta escalada inflacionaria no encontrara un techo. Los bancos centrales comenzaron a subir la tasa de interés, o se encarecía el crédito, y eso después podía generar potencialmente un riesgo de recesión. Que las presiones inflacionarias comiencen a ceder en economías relevantes es una buena noticia en términos generales para la marcha de la economía mundial. Ya hay algunos indicadores que lo venían anticipando, sobre todo en ese alimento, ¿no? La FAO hace un indicador mensual donde releva los precios de los alimentos y ahí vimos caída fuerte de casi 9% en julio respecto al valor que teníamos en junio. Los aceites vegetales cayeron casi 20%, los cereales 12%, lácteos casi 3%, la carne un poquito más moderado ahí, obviamente todavía no hay una baja importante en su precio, eso para Uruguay también es positivo, por supuesto, y otro que varía, que es muy relevante, es el petróleo, 13% de caída en el último mes, seguramente falta una semana de análisis para el periodo de ventana que toma la URSEA para definir los precios, pero seguramente esto va a definir que el precio teórico de importación seguramente de una baja, después veremos qué resuelve el Poder Ejecutivo en función de que meses anteriores el precio estuvo, vamos a decir, por debajo de lo que era la referencia internacional. Pero sin duda es una buena noticia y quizás pueda haber una buena noticia para los consumidores en el inicio de una nueva zafra, con una caída del precio del gasoil, que es un insumo muy relevante. Bien, y la no tan buena noticia para Uruguay, que es la otra placa, Andrés, ¿de qué habla justamente? Sí, efectivamente, ahí comparamos un poco lo que ha pasado con los precios, ¿no? La leche en polvo entera, por ejemplo, hoy, esta semana, volvió a caer por quinta remate consecutivo. Tenemos un precio hoy del orden de $3.400. Ha perdido alrededor de $1.000 la tonelada en un lapso relativamente corto de tiempo. Si vamos a otros productos que también han caído respecto a los picos de precios que tuvimos en el otoño, la canola tuvimos hoy en el eje de los $800 por tonelada, ahora estamos hablando de $500 por tonelada.
La soja también, hubo ventas de soja a 630, 150 dólares en el pico de la cosecha de la zafra que terminó, y ya ahora para la próxima zafra estamos hablando de un precio del orden de los 500 dólares. En el trigo pasa algo similar, tuvimos precio del eje de los 460 dólares y ahora tenemos un precio de 300 dólares para la campaña que está en curso. Y en definitiva también tenemos algunas señales de preocupación por lo que está pasando con la economía china. El principal destino para los bienes uruguayos, el Banco Central de China bajó la tasa de interés. Esto es una señal de que las cosas no están funcionando de todo bien en esta economía. El consumo está cayendo, la producción industrial está mostrando algunas señales de preocupación. La tasa de desempleo juvenil ronda el 20%, un dato elevado también. O sea que acá hay que poner mucho la lupa en qué está pasando con la economía china, que no va a crecer al 5,5% que preveía el gobierno, eso ya lo admitieron las autoridades. Hay una desaceleración importante de este cliente muy importante para el país. Perfecto, Andrés. Gracias y bueno, ya te veo en minutitos nada más aquí al lado en el escritorio. Vamos a ir al tema de hoy, presentado por Zambrano y Compañía, primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Haga solo buenos negocios con Zambrano. Vamos a ver el siguiente informe elaborado por nuestra compañera Mercedes Sabini, que de alguna manera va a ser el disparador de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, que es la ruta de Uruguay en su acceso comercial al mundo. Zambrano Haciendas, campos, insumos, remates por pantalla, equinos, lanas, propiedades, inversiones agropecuarias. Zambrano y Compañía, un lugar de buenos negocios. Ante los escasos avances que ha tenido el Mercosur desde su creación en 2021, nuestro país anunció que comenzaría a negociar fuera del bloque, por lo que en el mes de septiembre del año pasado se puso en marcha un estudio de prefactibilidad para un acuerdo comercial con China, el cual ya finalizó, iniciándose las negociaciones formales. Por otro lado, en el mes de abril, se anunció por parte del gobierno la firma de los términos de referencia para un TLC con Turquía, país al que Uruguay exportó en 2021 por $200 millones, incluyendo zonas francas. A esto se sumó en julio el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou de que Uruguay solicitaría el ingreso al Acuerdo Transpacífico, que implica un tratado de libre comercio entre 11 países de la cuenca del Pacífico. Es decir, que a diferencia de lo que implica un acuerdo comercial con China, en este caso implicaría adherirse a un tratado ya existente. En tanto, la región sigue esperando la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el cual aún requiere la negociación de varios productos, pero en el contexto de precios al alza de los commodities alimenticios y la energía, el bloque europeo busca reflotar. Sin embargo, cuando se habla de acuerdos comerciales, no solo se debe tener en cuenta la mejora en el acceso de los bienes que exporta Uruguay, sino de servicios y conocimientos. Lo que sí es claro es que el país necesita avanzar en estos aspectos, ya que en los últimos 20 años no se han logrado acuerdos con potencias económicas, por lo que el país ha quedado relegado en materia comercial. Perfecto, está planteado el tema arriba de la mesa y la pregunta para los cuatro sería, bueno, ¿cómo estamos y cómo venimos y cómo estamos y hacia dónde vamos? Varias preguntas juntas. Y como que nos vamos sacando la modorra ahora, ¿no? Sí. En estos últimos tiempos empezamos a ver la posibilidad de avanzar en nuevos acuerdos extrarregionales. Como país chico que somos, con un mercado interno de 3,5 millones de habitantes, que nos agregamos medio millón hace relativamente poco, porque fuimos 3 millones desde que yo soy chico, que hace un tiempito ya. Pero bueno, no tenemos un mercado interno, ¿no? Entonces tenemos que, indefectiblemente para avanzar, tenemos que ir y mirar hacia afuera y colocar nuestros productos en el mercado internacional, y como productores de alimentos que somos, bueno, lo que tenemos para colocar es eso y hay que tratar de hacerlo de la mejor manera del mundo. Y si nos miramos respecto a competidores nuestros que llevan la delantera en este tipo de acuerdos, nosotros estamos quedando realmente rezagados por quedarnos quietos, ¿no? Yo me acordaba, pensando en esto, había un sketch de El Gordo y el Flaco, las nuevas generaciones van a querer matar, pero bueno, que decían, bueno, todos alineados frente al teniente o al general, decían, bueno, que den un paso adelante quienes quieran ir a la vanguardia, y todos daban un paso atrás y quedaban ellos quietitos, ¿no? Y los mandaban a la guerra. Bueno, el que se queda quieto pierde.
Y el Uruguay se estaba quedando muy quieto en todos estos últimos años. Bien, un primer concepto, Gonzalo, sobre el tema. Bueno, yo creo que dos datos que básicamente rompen los ojos, ¿no? En el caso de Uruguay, cuando medimos el acceso preferencial, o sea, en el comercio global, con quienes tenemos acuerdos comerciales o acuerdos preferenciales, el Uruguay anda en un 8%. De todo ese comercio global, ¿no? Si miramos Chile, anda en más de un 90%, ¿no? Para que miremos el gap entre uno y otro. Si sumamos a China, si logramos a China, nos vamos al 22%. Y si sumamos el TPP, nos vamos casi a un 35%. O sea, podemos pegar un salto del 8 al 35 con dos movidas, con dos piezas de ajedrez. Y lo otro es el tema de la posibilidad de aumentar las exportaciones. Cuando uno mira en esta relación Mercosur, en los últimos años nuestras exportaciones se han movido entre 9 y 10 mil millones de dólares. No hemos podido salir de ahí. Cuando China aparece como un agente importante, sumado al aumento de los precios internacionales de los commodities, este año vamos a cerrar casi en 15.000. Y de esos 15.000, casi 4.000 van a ser de China. Entonces, la posibilidad de aumentar el comercio no está en la región. La región nos ha demostrado que no puede absorber un aumento por muchas razones. Primero, porque producimos prácticamente lo mismo en muchos sentidos. Y segundo, porque no ha tenido el crecimiento que nosotros precisamos. O sea, el Uruguay tiene que llegar a exportar 30, 40 mil millones de dólares. Para hacerlo, con la región exclusivamente no lo vamos a hacer. Sergio, un primer concepto sobre esto. Bueno, esto es un tema apasionante. En primer lugar, porque hoy el comercio internacional, en general, los 2/3 del comercio mundial son intrafirma hoy. No son solo de Estado. Es decir, la posibilidad y la cadena tecnológica ha tenido un gran desafío sobre la productividad, que también involucra al país, al Uruguay, que es la productividad la que va creando las diferencias en la brecha de lo que es la demanda y la oferta, no solo exclusivamente en la demanda como puede ser el tema chino. La competencia es muy importante y la competitividad también. Por eso lo primero que tenemos que apostar a la apertura. La apertura comercial no es el ánimo de desarmar todo. El Mercosur tiene el doble del arancel externo común, es el doble del arancel externo global. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un sistema eventualmente de protección cuando el mundo está yendo hacia una apertura y donde además en las preferencias arancelarias obviamente vamos a tener alguna dificultad en la competencia. Otro tema, y lo dejo ahí, es que ya no es el mundo arancelario el que está manejando los temas del comercio internacional, sino las normas y todo lo que significa protecciones no arancelarias de carácter fitosanitaria, lo que le llamamos la convergencia agropecuaria. Vos siempre decís, Rafa. Que estamos cada día más lejos porque la región tampoco tiene un criterio homogéneo para trabajar en conjunto. Entonces ahí tenemos una brecha productiva, una brecha digital en materia de los agregados de conocimiento y obviamente después lo que nos sirve lo que nos pasa a todos nosotros en esta región, que somos la más desigual del planeta. ¿En qué está vinculado? Y al sector productivo, a la modernidad y a la capacidad de insertarse externamente. Andrés. Yo creo que es claro que el diagnóstico de apertura y que Uruguay necesita abrirse es compartido por todos. Acá no hay diferencias. Quizás puede haber algún matiz en cuanto a la velocidad, el camino que se escoge. Si Uruguay quizás tomó mucho riesgo en ir bilateralmente con una potencia como China, pero es otra discusión. A mí no me queda en duda de que en la medida que Uruguay logre avanzar con China, Brasil se va a sumar y después va a obligar al Mercosur a que negocie un TLC con China, porque hoy es el motor de la demanda de alimentos y donde la región exporta. Y también siempre hablamos del lado de la exportación, pero también Uruguay es un país proteccionista de cierta forma. Tenemos aranceles a la importación elevados y eso también hace algo que se repite mucho, de que somos un país caro para producir. Bueno, también somos un país caro para producir porque tenemos aranceles elevados para la importación de muchos insumos. Creo que acá la cancha de la apertura tiene que ir para los dos lados, ¿no? No solo para mejorar el acceso, sino también para permitir que ingresen otros productos y que compitan con las industrias que tenemos en Uruguay. Sí, pero también, yo coincido contigo, pero también un tema que está la asimetría. Una cosa es un mercado de 3,5 millones de habitantes y otro es un mercado de 200 y pico de millones. Es decir, en el sentido de que el que protege grande, bueno, puede tener un efecto muy importante sobre una economía más pequeña. La apertura para un país como el nuestro tiene que ser importante, pero sensata. Sensata quiere decir administrada. Porque somos un país pequeño y dependemos, de alguna manera, de lo que puedan definir incluso nuestros vecinos, no solo en materia de servicios, de agropecuarios, sino además en materia de turismo, donde somos la segunda ingreso de nuestro capital, nuestra balanza de pagos. Todo esto es una estrategia, ahí yo coincido contigo. Y esa estrategia supone, bueno,
también es cierto que administrar también tipos de cambio. Cuando devalúa Brasil nos devaluó y perdimos hace unos años el 50% de nuestras exportaciones. Si devalúa el Uruguay, no altera en lo más mínimo lo que es el Brasil y la Argentina. A nosotros nos dejan en el cambio. Entonces, tenemos otra independencia en la región a nivel de comercio de bienes, sobre todo, ¿no? Exacto, por eso cuando pasan esos vaivenes de los tipos de cambio en Argentina o en Brasil, hoy no nos pegan tanto como nos pegaban hace 20 años. Es porque el porcentaje de comercio es menor. Tenemos 4% con la Argentina. Bien, estuvo muy buena la apertura. Vamos a ir a la primera pausa. Antes les decimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook, como Gente de Campo UI. También se pueden ver los programas en el canal de YouTube, como Gente de Campo UI, lo busca también. Tele12.com, ahí también lo pueden ver y también nos pueden escuchar a través de AM970 Radio Universal. La pausa, la primera, ya volvemos. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Ya estamos inscribiendo e inspeccionando para el próximo remate de Plaza Rural. La mejor opción para vender su invernada y cría es Indarte y Compañía en Plaza Rural. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, líder en venta virtual de ganados desde el primer día. Estamos hablando de la ruta de Uruguay en su acceso comercial con dos invitados de lujo, Gonzalo Ollesini y Sergio Abreu. Escritorio Di Santi Limitada, exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada, desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Bien, entramos al segundo bloque. Gonzalo, ¿y cómo has visto o cómo ves al gobierno moviéndose en este sentido, en accesos comerciales? Bueno, ya creo que ahora se está pisando un poco más fuertemente el acelerador. ¿Perdimos mucho tiempo? Sí, claro, perdimos todo el tiempo. Yo creo que ya no hay tiempo, el reloj de arena le queda muy poca arena. Hemos perdido mucho tiempo. Si uno mira los últimos 20 años, hicimos un acuerdo con Egipto, un acuerdo con Israel, un acuerdo con la Autoridad Palestina y modernizamos un acuerdo con Chile, que en muchos sentidos hasta se ha mostrado como un nuevo acuerdo, pero en realidad lo que hicimos fue modernizar un acuerdo que ya existía. Y algo con India de preferencias arancelarias. Y eso es lo único que hicimos. Por algo nos mantienen ese 8% de un acceso global con preferencias arancelarias. O sea, cuando hay otros países, como ponía el caso de Chile, u otros, que están en el 50, 60, 70 y hasta 92% como está Chile. Entonces, tenemos que pisar el pie en el acelerador. Un acuerdo comercial, si veamos el caso de Ecuador, que empezó con China en febrero y dice que a fin de año lo termina. O sea que hay posibilidades de hacer un acuerdo en un plazo razonable de un año y medio. Se puede negociar un acuerdo perfectamente, sea con China, sea con Turquía o con el que fuere. Yo creo que no podemos demorar mucho más que eso, ¿no? Gonzalo, disculpame, ya que estoy de invitado, porque después ya no. Uno mira la región y dice, todo el Pacífico, vamos, Centroamérica, México, Brasil, Chile, Colombia, Perú, tienen zonas de libre comercio con Estados Unidos y con Europa. Los dos. El resto, algunos otros un poco menos, y el Mercosur no tiene nada. Entonces yo digo, más allá de la irrelevancia, es un tema absolutamente estratégico, porque yo creo que la prioridad está en la Unión Europea, aparte de todo lo que es la inserción. Porque hoy el principal socio de Brasil, Uruguay, Argentina y todo el Brasil, es China popular sin ningún tipo de preferencia. Es decir, se puede profundizar. Lo que hay que buscar es algún bloque, como el caso europeo, creo que el año que viene, si podemos impulsarlo, Alemania está con algún interés de poder concretar algo. Lo que pasa es que en este ámbito de la región, Brasil y Argentina, que están condenados a entenderse, no se entienden, y la diplomacia presidencial, que fue la que siempre lideró y lidera todos los procesos de integración, como fue el caso de Sarney, con Alfonsín. Bueno, hoy no tenemos. Entonces, ese tipo de reticencia nos está mostrando una irrelevancia donde el Uruguay tiene que ejercer, los países chicos, por decirlo así, para no tener una incompatibilidad en mi condición de Aladi, tienen que ejercer la inteligencia molesta, que es la capacidad de propuesta, el remover, estar todo el día trabajando en temas que no alteran ni al Brasil ni a la Argentina porque no los desestabilizan, pero que son parte también de nuestra propia existencia en la geografía
que es la madre de la historia de la cual no nos podemos mudar. Ahí es donde nosotros tenemos que impulsar no solo Mercosur, nuestras iniciativas, a nosotros quiere decir los países pequeños, y además decir, señores, si el comercio intrarregional entre Aladi es el 10%, hay algo que anda mal. Ahora, Sergio, que lo nombraste a Europa, la ventana de la guerra no da como una chance, porque obviamente el acuerdo se trabó básicamente por un tema ambiental y las exigencias de varios países europeos sobre Brasil. Esta situación de que Europa quiere cortar su dependencia energética y alimenticia de esa zona europea, ¿puede dar una ventana o no lo ves? Puede haber, si me disculpas, porque el cinismo, en el buen sentido y en el malo político, es muy importante, o por lo menos... ¿Qué hizo Europa el otro día? Bueno, España le dice a Bruselas, tengo un problema con el pienso que viene de Ucrania y tengo que matar los animales dentro de 60 días. ¿Y qué hace Europa? Le libera a Brasil y a Argentina el maíz. Y le elimina además algún tipo de medida fitosanitaria. Entonces, ¿qué es lo que está mal? O la medida fitosanitaria. ¿Y qué es lo que hace Argentina y Brasil? ¿Y por qué no se mira desde el punto de vista del bloque este tema? El problema es que se está tratando de estrategias que son muy favorables, como si tú en este sentido, pero que no desarrollan la capacidad de los países más pequeños. Y ahí es lo que uno tiene que estar mostrando en estas condiciones. La inseguridad alimentaria, por un lado, pero la inseguridad energética y el costo que tiene, más allá de las cifras de inflación que han bajado, todo lo que va impactando. Entonces, somos prioridad, ese es el gran tema. Y Europa de repente está mucho más preocupada por la emigración que pueda tener de África hacia el norte que lo que pueda tener respecto del Mercosur. O Alemania, cosa que yo trato de seguir, está tratando de administrar el tema proteccionista del viejo modelo proteccionista francés, que todavía sigue siendo fisiócratas en su manejo. Ahora, ¿no demuestra también cierta hipocresía por parte de la diplomacia o las autoridades europeas? Porque en la medida que no te precisa mucho, aunque vos seas más eficiente, te ponen la barrera que sea para los eventos transgénicos como esos de Argentina y Brasil, y cuando los precisan resulta que ya no eran tan dañinos para la salud y ahora te los dejan. Lo mismo entrar, con ¿no? el tema de la deforestación, que es cierto, porque Brasil tiene alguna tentación, pero en realidad está mucho más mirado con una excusa de carácter proteccionista porque hay tratado amazónica de 8 países. Ahora, y desde ese punto de vista, ¿no sería más aprovechar el tiempo, ser más eficientes, negociar con quien sí tiene ganas de comprarte, como este caso es China, que tiene aranceles bajos, que tiene una vocación también de abrirse al mundo, ya tiene varios tratados comerciales con exportadores de alimentos, y no con Europa, que hace 20 y pico de años que estamos negociando y siempre llegan hasta los franceses y los franceses te trancan todo y los irlandeses te trancan todo y da la sensación de que no vas a terminar avanzando nunca más. Además, el instrumento que decía Sergio tiene un problema para la producción, ¿no? Porque parece un instrumento muy bonito cuando te dicen en un momento, ahora sí te voy a comprar, pero ese es un instrumento pasajero. Imaginemos, ¿quién se va a poner a producir para un instrumento pasajero? Que yo te digo, esta cosecha sí te compro, pero la que viene no sé. O sea, lo que tiene un acuerdo comercial es que es un instrumento legal, que a vos te apoyas un contrato internacional, tiene una seguridad jurídica que hoy este tipo de cosas no tiene. Entonces Europa dice, yo ahora preciso maíz. Entonces, ¿qué hago? Liberalizo el ingreso de maíz de Argentina y Brasil. Ahora. Y dentro de un año, capaz que no. Entonces, ¿yo cómo hago para producir? ¿Cómo hago la proyección de cuánto tengo que producir? O sea, un acuerdo comercial te da ese instrumento legal de apoyo, por eso hay que ir por el instrumento comercial, y yo creo que lo que decía Sergio, el tema de Alemania, y también el tema de España. A mediados del año que viene, España toma la presidencia de la Unión Europea y quiere colgarse esa cocarda de poder cerrar el acuerdo comercial. Yo creo que la última ventana es esa, es mediados del año que viene, cuando España tome la presidencia de la Unión Europea, y cerrar esos 4 o 5 temas. Si uno mira los 4 o 5 temas que quedaron para cerrar con la Unión Europea, muchos se bloqueaban y ahora se abren. Por ejemplo, el etanol. La Unión Europea no quería que entre el etanol brasilero, ahora está desesperado porque entre. El tema de alimentos, carne vacuna, lácteos, las indicaciones geográficas, esas 4 o 5 cosas que quedaron sin cerrar, se dio vuelta la cosa. Y ahora pasa a tener cierto interés por parte de la Unión Europea. Igual los mensajes no son buenos, porque cuando ellos hacen una estrategia, la Unión Europea es muy cristalina. Uno va a la página y se fija cuál es la estrategia. Ahora entra la estrategia verde de la Unión Europea y dice, ¿dónde va a conseguir energía? Nombra todo el mundo, menos Latinoamérica. Ni un país de Latinoamérica, ni siquiera México nombra. Nombra a Qatar, a Israel, a Egipto, a Marruecos, a Argelia.
toda su zona de influencia como posibles proveedores de la energía que Rusia no le va a dar. Porque lo que Rusia no le va a dar precisa 7 u 8 proveedores para acercar el 50% de eso. Bueno, América Latina no aparece en esa lista. Vayan a la web, búsquenlo y van a ver que están todos los nombres de varios países. No hay un país latinoamericano. Es más, el primer contrato lo hizo con Estados Unidos por gas natural. Entonces, ahora tenemos un tema mucho más serio y simultáneo y que es el tema de la infraestructura, la logística y la competitividad vinculada a los puertos y sobre todo al transporte multimodal. No solo tenemos un problema de productividad, en la región tenemos un problema de competitividad precisamente porque las distancias son muy largas, porque nos falta una compatibilidad entre los pasos de frontera, las aduanas, los puertos, hay una especie de... Las vías de tren. Las vías del tren, hay una chacra institucional en cada país en general, que son un poco la burocracia, pero que si nosotros no apostamos a esto, ahora estamos trabajando, por ejemplo, en el puerto del Hilo, que es el puerto en Perú, que está trabajando con Bolivia, con Brasil, pero son todos puertos inteligentes que si se va a desarrollar una cantidad, como conoce Gonzalo muy bien, todo el tema de lo digital, que hace la diferencia en materia de competitividad. Y que además en estas empresas que son de alguna manera las intrafirmas de todo el mundo, hoy uno mira, hay una empresa china que tiene el 30% de la soja argentina, por ejemplo, y que está vinculada también a empresas de transporte. Entonces, la integración vertical nos está poniendo a nosotros en que la competitividad también depende de cómo desarrollemos la logística. En el caso del Uruguay, la Laguna Merín, o todo lo que estamos pensando. Los costos son, y nadie nos va a preguntar, y después van a decir, miren, ¿sabe una cosa? ¿Su puerto es verde? ¿Qué? ¿Su puerto es inteligente? Bueno, ¿sabe una cosa? Tengo otro lugar por donde puedo salir y comprar su producto o los productos que compiten con usted. ¿Y eso se está trabajando en Uruguay? Bueno, a ver, eso yo creo que todavía tiene mucho camino por recorrer, ¿no? Yo creo que todo el tema de la digitalización, o como decía Sergio, el tema del puerto verde, nos falta algún tiempo para trabajarlo, ¿no? Y el problema de infraestructura de transporte es enorme. Uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros son los costos de transporte. Cuando uno lo compara con otras regiones. Yo siempre pongo el caso de uno de las minas de donde se saca hierro de Australia, ¿ah? Que va desde la mina hasta el puerto, va con un solo tren de 1.200 vagones, ¿ah? Y en cada viaje igual carga 100, 200, 300 millones de dólares de hierro en un viaje solo. Y eso lo llevan un motorman y 2 suplentes. O sea, imaginemos la diferencia. ¿Qué haríamos nosotros para transportar eso? Y 50, 100.000 viajes de camión, ¿no? Entonces, o la hidrovía Paraná-Paraguay, para que vean cómo... Exacto. Entonces, nosotros tenemos un problema enorme. Es más, cuando ustedes presentaban el tema de la inflación, yo creo que el análisis de la inflación global no tiene todos los componentes. No es solo la emisión monetaria. Uno de los problemas más grandes de la inflación global es la logística. Que un contenedor a Los Ángeles, de Shanghái a Los Ángeles, pasó de $3.000 a 15.000. Sí. Y eso terminó subiéndole los precios a los consumidores, por ejemplo, norteamericanos, también a nosotros. En Uruguay subió de 1.500 a 10.000 un contenedor. Si accedemos a los de 15.000, porque ni siquiera accedemos. Exacto. Entonces, la inflación global tuvo mucho que ver no solo con la emisión monetaria, sino también con estos costos de transporte, que son básicos para productos de este tipo de productos, y más los nuestros. Cuanto más commodity, más incide el transporte. O sea, es una lógica directamente proporcional, ¿no? Entonces, hasta que eso no se vuelva a resolver. Ayer leía que una de las empresas más grandes de transporte marítimo en el primer semestre del año ganó 18.000 millones de dólares, ¿no? O sea que... Claro. Y eso, Gonzalo, es fácil de solucionar porque es un tema recurrente, ¿no? Los costos de los contenedores, hay algunos destinos que para determinados productos traerlos o llevarlos, por el costo solamente del flete no es viable. Mira, el gobierno norteamericano quiso hacer algo, el presidente de Estados Unidos sentó a las principales navieras del mundo para hacer algo, y lo que consiguió fue un rotundo fracaso. Entonces, imaginemos qué podemos hacer nosotros, ¿no? Las compañías navieras dijeron, esta es nuestra lógica de funcionamiento, haremos lo mejor posible, fueron bajando algunos costos de transporte, pero realmente los precios... Tiene, Gonzalo, otro elemento además, que es el transporte norte-norte, que es el que está absorbiendo la mayoría del transporte marítimo. O sea, eso también es una amenaza para todas las integraciones de las cadenas de valor, que estábamos acostumbrados a un mundo globalizado, donde quizás un espejo en auto se hacía en Taiwán, se hacía un amortiguador en México. Eso está reconfigurando toda la estructura de las empresas, ¿no? Porque a medida que estos costos nos bajan, supongo que se va a ir algo más regional. Lo que pasa es que empezó, yo creo que este impacto se vio mucho en la pandemia con el tema salud, porque el tema salud no se negocia, ¿no? Y en la salud, por ejemplo, en Europa, yo recuerdo que ahí se enteraron que la fábrica que hacía las túnicas estaba en China, exclusivamente. Y la fábrica que hacía el tal test o que hacía tal jeringa...
Entonces ahí es donde empezó a rediscutirse el tema de la globalización y los procesos disgregados alrededor del mundo. Entonces ahora... Perdón, discúlpame, pero Alemania resulta que descubrió que el 50% de la energía dependía del petróleo ruso. Claro. Ahora, y mirá en qué términos se encuentra... Digo esto porque en realidad el corto plazo... Pero yo coincido, estamos en un desafío de tecnología y de competitividad que a nosotros en el tema de transporte marítimo... También tenemos la geopolítica, ¿no? Que está jugando su papel Bueno, ahora, ¿no? Porque ahora tenemos también. Rusia, China, Estados Unidos. Lo que pasa es que yo creo que... Taiwán, o sea, hay varios movimientos Yo creo que es diferente, obviamente Sergio va a tener mucho más claro esto, pero era una cosa pendular con la Unión Soviética y Estados Unidos, que eran dos modelos totalmente diferentes, pero hoy China económicamente es un país capitalista, desde el punto de vista económico. China es el primer exportador de bienes del mundo, el tercero de servicios, el acreedor de Estados Unidos y un superávit de 400.000 millones de dólares con los Estados Unidos. Entonces, si esto es así, es un imperio que se está planteando en un mundo multipolar, donde hoy Europa va camino a declinar en su visión geopolítica, y el error, y eso lo dejamos para otro momento, el error que se ha planteado con este tema de Ucrania es llevar al regazo de China a Rusia y crear un nuevo sistema geopolítico de transporte en la ruta de la seda, en la producción, en el gas, en el hierro, en todo lo que conocemos nosotros, en un mundo en que se va a replantear de otra manera. Y si no, digamos, ¿con qué coinciden Bolsonaro y Lula? En que ninguno de los dos condenó a Rusia. ¿Precisás catálogos para tu remate? Imprenta PAM. Imprime tu catálogo en 24 horas. Cartelería, folletería, libros, stands y demás. Contacta a tu vendedor 098-555-470. Imprenta PAM. Imprimimos tus ideas. ¿Precisás catálogos para tu remate? Imprenta PAM. Te ayudamos con todo para tu impresión en tiempos récord. Cartelería, folletería, banderas, etiquetas y mucho más. Imprenta PAM. Imprimimos tus ideas. 098-555-470. Rafa, menudo desafío va a tener la parte productiva, ¿no? Para una mayor inserción. Claro, sí, exactamente. Bueno, lo que pasa es que el desafío lo tenemos si no mejoramos nuestras condiciones de inserción, ¿no? Pero logrando un acuerdo, por ejemplo, que se logre con China, tenemos que estar preparados también en la parte, en esa fase, ¿no? Tenemos que estar preparados para producir en 4... Yo lo planteé la última vez que vine acá en el programa, recuerdo que era un programa relacionado con la industria láctea. Y hay que plantearse en 5 o 6 años duplicar muchas de las capacidades de producción en muchos sectores. A ver, después está todos los temas de competitividad interna, que eso es otra historia muy larga, ¿verdad? Pero China es capaz de absorber. Y además este juego geopolítico, nosotros vamos a ver lo que está pasando hoy con Australia y Nueva Zelanda y China. Esto se va a seguir replicando porque esto viene de una lógica de ese juego geopolítico, viene del 5G, viene de Huawei y viene de muchas otras cosas, y nos va a pasar que en muchos momentos China va a dejar de comprarle a Australia y a Nueva Zelanda productos que pueda suplir. Y ahí es donde jugamos nosotros muchas veces, pero claro, van a ser compras de ese momento, ¿no? Entonces, un instrumento legal como el TLC, un instrumento formal como el TLC, creo que no solo nos iguala con Australia y Nueva Zelanda en el tema de acceso, porque ellos ya están entrando con muchos productos con cero, sino que nos genera esa oportunidad también del crecimiento poblacional de China. China tiene 400 millones de personas que todavía tiene que sacar de la pobreza. A su vez, la eliminación de su estrategia del hijo único genera 150 millones de niños. Y ahí hay un mercado para las fórmulas infantiles. Está incentivando un segundo. Exacto. Sí. Y eso genera un mercado de las fórmulas infantiles para los lácteos, que Nueva Zelanda lo está viendo. Nueva Zelanda se está dando cuenta que no puede producir más, que está en su techo, entonces está buscando elevar precio. Para elevar precio hay que posicionarse en otro producto, y esas son las fórmulas infantiles. Yo en el tema Mercosur, si tuviera que profundizar, y esto lo miro de afuera técnicamente, no políticamente, si se firmó un acuerdo con Singapur, ese acuerdo tiene que profundizarse rápidamente, porque Singapur acaba de firmar una zona libre de comercio, o más allá del tema, en el cual está la agenda digital con Chile, Singapur y Nueva Zelanda, que empieza a tener la agenda digital y el comercio electrónico un nuevo elemento en los tratados. Y si nosotros tomamos el Mercosur, que estamos viendo a dónde va, incluso Chile con esa nueva visión, lo que decía Gonzalo, el tema de 5G, es un tema geopolítico importante y además de una lucha enorme ese sí que es de poder, ¿no? Porque nosotros a veces nos olvidamos que la señora Hillary perdió las elecciones, el señor Putin y el señor Trump se arreglaron en cómo le podían perforar el email a
los emails a la señora esta. Entonces digo, ¿y cómo es la cosa? Todo el mundo de tecnología está jugando y hay acuerdos digitales que van avanzando, ¿y nosotros? Y si está hecho con Singapur, ¿por qué no profundizamos? ¿Por qué no se profundiza el Mercosur y va tratando que esa agenda digital está a la altura de las demandas? Hoy, como decía aquel pensador, lo importante no es a dónde se va, a la velocidad que se va. Claro. Desde el punto de vista productivo, China para nosotros es inconmensurable, es un mercado absolutamente infinito, produzcamos lo que produzcamos, lo vamos a poder... Somos un actor relevante en el caso de la carne vacuna, llegamos a ser, Brasil hoy en día es el 40%, llegamos a ser, antes de que a Brasil lo habilitaran más plantas, el principal proveedor de carne vacuna junto con los australianos, hace no tantos años atrás. El asunto es lograr una mejor porción de la torta. Si vos le sacás lo que se queda el fisco de China del negocio, bueno, una porción de eso va a llegar a Uruguay. Nosotros que con Andrés hacemos, ¿no? Hablamos todas las semanas averiguando los precios de exportación de la carne de los distintos mercados de la región. Chile, que es un exportador residual de carne vacuna, exporta a $500 por tonelada, más caro que Uruguay la carne. ¿Por qué? Y porque entra con 0% de arancel a China. Lo poquito que exporta lo coloca a un mucho mejor precio. Bueno, a eso tenemos que tratar de ir. Nosotros el año pasado le exportamos por $2.700 millones a China. La mayoría productos primarios, la carne por supuesto de primero, la soja, lácteos, etcétera. Yo hacía un ejercicio preparando esto, que de esos $2.700 millones, unos $260 millones lo pagó el importador para quedar en la aduana de China. Si tuviéramos lo que tiene Australia hoy, en vez de $260 millones eran $60 millones. Nos quedábamos había $200 millones más para repartir entre el importador, el exportador, el productor. Bueno, hacia ese camino. ¿Y cuál es ustedes que son los que saben, cuál sería el porcentaje o la posibilidad que tendría el Uruguay y otros países de aumentar el nivel de productividad? Como lo ha hecho Brasil, por ejemplo, en materia de carne y de la cadena, que aumentó el 60% y Argentina solo el 10%. Con todo este tema de la trazabilidad, más allá de la parte, digamos, estamos en condiciones de tener mayor posibilidad de producir, digamos... Lo que pasa es que Brasil ha ido conquistando espacios que no ocupaba, entonces le es más fácil crecer desde ese punto de vista. Nosotros tenemos que crecer por productividad y por eficiencia de la producción, que de hecho lo estamos haciendo. Uruguay está mejorando la edad de faena, el peso de faena, ahora está mejorando la tasa de destete también, estamos posicionándonos con una faena que me parece a mí que se va a quedar por encima de los 2.400.000, 2,5 millones de vacunos en un mediano plazo por ahí arriba, con más de 3 millones también. O sea, los incentivos del lado de los precios están llegando. Si logramos mejorar nuestros accesos por el lado de los precios, van a ser mejores y el incentivo va a ser mayor. Tenemos una buena productividad récord casi en arroz, en lácteos hemos también más que duplicado la productividad en los últimos años. O sea, a nivel la cadena brasilera tiene 50% de la faena, más o menos, un poquito más, no sé si estamos ahí. Los frigoríficos brasileños, más o menos, en la faena. Un porcentaje importante, es decir, las cadenas son importantes como en el arroz también, el brasileño o la cebada. Es decir, las cadenas de valor en la región se tienen que manejar con estrategia también. Y ahí, Sergio, porque la región es bastante pobre en la integración, ahí ves una oportunidad de que esto que hablábamos también de la logística pueda ayudar a que se pueda... Porque México es un importador importante para Uruguay, pero también los países del Pacífico. Sí, y hoy te diría lo más preocupante para nosotros es el micro, pequeño y mediano empresario, ese tejido social ya de la producción rural, no las grandes empresas. El que ha caído 30 millones de puestos de trabajo con la pandemia en toda la región. Es decir, tenemos que replantear ese tema. ¿Cómo lo planteamos? Y ahí está también la voluntad política, el tema de todos los pasos de frontera, la cultura de la integración, todo esto. La geografía mató la ideología. Sí. Y si la ideología gobierna, entonces cada día vamos a tener alguien nuevo que es amigo que gobierna para acá y en vez de tener una próxima generación expectante, vamos a tener una próxima elección como la urgencia más grande que tiene un país.
30 segundos que tengo. Rapidito. No, y también pensar no solo lo que estamos ya vendiendo, sino también en generar producción nueva, ¿no? Yo pongo siempre un caso que es paradigmático, que es el famoso caso de la cereza de Chile a China, ¿no? Chile, antes de firmar el TLC con China, vendía 4 millones de dólares por año de cerezas. La zafra 21-22 vendió 1.800 millones de dólares de cerezas. Entonces, la potenciación de lo que hoy no está. Y rapidito, con respecto al tema de recaudación arancelaria, algo que tampoco hablamos. En Uruguay tenemos la costumbre de no entender que la integración es de vaivén. Va y viene, abre una puerta, pero se abre la mía. Con China, lo que vamos a reducir de aranceles, de pagar aranceles, va a ser mucho menor de lo que vamos a perder. Porque China es el que más paga aranceles en la aduana uruguaya. O sea que eso no es algo que se ha planteado sobre la mesa, pero si se hace un TLC con China, nosotros vamos a perder más recaudación de lo que los exportadores van a ganar en la exportación. Ese es un tema que hay que ponerlo arriba de la mesa. Invierta en ganadería con la seguridad y respaldo del Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería son ganancias del 11,3% con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. El pasado jueves finalizó el remate número 252 de Plaza Rural. Les presentamos los promedios en el siguiente informe. Estos son los promedios del remate 252 de Plaza Rural. Se destacaron las siguientes categorías: terneros, $3,19, terneros y terneras, $3,07, novillos de 1 a 2 años, $2,90, novillos de más de 3 años, $2,78, vacas de invernada, $2,30, vaquillonas de 1 a 2 años, $2,75 y vaquillonas de más de 2 años, $2,61. Plaza Rural, líderes en venta virtual de ganados. La pausa, la última del programa, y ya regresamos. Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, líder en venta virtual de ganados desde el primer día. Ingresamos al último bloque en esta mañana de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele y AM 970 Radio Universal. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Óptica Alcalá con 30 años de experiencia. Especialistas en multifocales y audífonos Beltone. Óptica Alcalá. Los mejores productos y a tu alcance. Visítanos en nuestra casa o por WhatsApp al 096-680-828. Bien, Gonzalo, como todo lo que hemos hablado acá, lo de China está encaminado, está en proceso. Ahora, el presidente dijo también, comenzamos con la posibilidad de un acuerdo con Transpacífico. ¿Cómo se ve eso? Bueno, a ver, ahí la estrategia obviamente que es diferente, porque con China vamos a negociar un tratado de cero, con el TPP vamos a ingresar un tratado que ya está funcionando, que ya sabemos lo que dice, y que podemos tener un margen mínimo de negociación. Mayormente cuando uno ingresa al tratado, y bueno, Sergio después lo puede aclarar, cuando uno se mete en un tratado, obviamente que aparece lo que se llama el acervo comunitario, que es el que vos tenés que sumar, ¿tá? Y tomarlo ya como parte de ese tratado. Es un tratado que comúnmente se llaman de última generación. ¿Por qué? Porque tiene temas que otros tratados anteriores no toman, como por ejemplo el tema de, ya sea el comercio digital, la circulación de personas, de trabajadores, de profesionales, las cadenas productivas globales, las pymes. Toca muchos temas que los tratados, digamos, anteriores no tenían por un tema de que los temas van avanzando, ¿no? Toca temas, por ejemplo,
tema de compras públicas y toca temas también de monopolios públicos, ¿no? Hay un capítulo 17 ahí adentro del tratado en el cual habla de la liberalización de los servicios públicos, con lo cual, obviamente, para el caso de Uruguay, ese tipo de negociaciones y por la estructura pública que tenemos que pedir un waiver, lo que se llama un waiver, una excepción enorme para poder adherirnos al tratado. Pero yo creo que es importante porque, como decía hoy, con 2 movidas de ajedrez, con China y el TPP, uno pasa del 8 al 35% del acceso global con preferencias, ¿no? Yo creo que es tratar de recuperar el tiempo perdido de estos últimos 20, 25 años en 3, 4 años, ¿no? Esa es una manera. Sergio. Y eso es el TPP que debe hacerse, todo que esté tratado, que pueda hacer en el nuevo mundo donde está abriéndose la competencia, tenemos que impulsarlo. Pero además de todo eso, es la seguridad jurídica que nos va a dar un tipo de tratado. Tenemos una enorme crisis en la Organización Mundial de Comercio, donde no tenemos las normas que se están ajustando como era antes. Por tanto, ahí yo, si algo que pudiera hacer en la práctica, todos estos países, vamos a sacarle el nombre de Uruguay, o los países más pequeños, no solo tienen que plantear estas ideas, discutirlas con los socios que fuere, pero además desarrollar un equipo negociador profesional que ¿Lo no tenemos sea, hoy? No, hoy no lo tenemos. ¿Y para China tampoco? ¿Para China no sé, eso ya lo dije. Pero, por ejemplo, sé que Chile para negociar con los Estados Unidos tuvo 200 negociadores en su momento. Casi 280 mesas de negociación a la vez. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que preparar, negociadores internacionales. Tenemos que una mesa estratégica, comercial, con todos los temas, como dice Gonzalo, que vienen nuevos de todo tipo, propiedad intelectual, compra, bueno, el tema digital, obviamente, comercio. Y eso necesita gente profesional y sobre todo equipos interdisciplinarios e interministeriales en todos los países. Digo, incluido también al Uruguay, como puede ser, pero si no, en este mundo acá nadie va a derramar una lágrima porque quedamos en el camino. Sí, y yo le sumaría, perdón, cortito, otro sí, debe, sí. Para no perder el hilo con Sergio, no solo el tema de los recursos humanos en la parte de negociación, sino el tema de la promoción comercial. Los tratados no venden, o sea, los que venden lógico, son las empresas. Sí, sí. Y el Uruguay creo que tiene que dar un paso mucho más grande en lo que es la promoción comercial externa. Yo creo que en eso estamos en un debe si nos comparamos con otros organismos de promoción comercial que han sido sumamente exitosos, como puede ser el de Irlanda, como podemos poner ejemplo de muchos países. Yo creo que son 2 puntas que si no trabajamos, el tratado es una letra fría. Un ejemplo puntual, lo que pasó en Uruguay con Brasil, zona franca. No somos conscientes de la apertura y el acceso al mercado que vamos a tener en el mercado brasileño que nos habilitaron nuestra zona franca, que antes por la resolución 8 no estaba. Ahora la promoción comercial está en cantidad de inversiones que se van a ver favorecidas en nuestras zonas francas para ingresar al mercado brasileño. Y eso tenemos que venderlo adecuadamente porque además el Uruguay, además los países chicos, pero el país en Uruguay tiene una muy buena imagen, una muy buena receptividad en lo que se llama inversión y bueno, todo eso de alguna manera con estos temas y esto hay que venderlos, como decís tú. Andrés, nos quedan 2 minutitos. Sí. ¿Qué puede pasar si gana Lula la presidencia con esa libertad que nos dio Bolsonaro y Guedes para más o menos movernos con cierta libertad? ¿Te imaginas algún cambio en Brasil? Brasil tiene el piloto automático. Y Brasil va a seguir, variará un poco, pero ha aprendido mucho el Brasil ideológico para cometer otra vez el error. Así Lula, una pregunta bien cortita también. Sí, dale, antes del cuchillo. La última que hablamos de China, hablamos del Pacífico, hablamos de Singapur, de la Unión Europea, el Reino Unido, ¿no? Que tiene una vocación más aperturista que el resto de Europa. ¿Puede haber ahí jugarse una cartita ahí? 30 segundos para cada uno. Es un tema estratégico. Lo que hay que buscar no solo quién es el enemigo, sino no exacerbar los enemigos. Exacto, sí, el tema del Reino Unido, obviamente que tenemos el tema de Argentina y el tema de las Malvinas, pero el Reino Unido ya se fue preparando. Si ustedes miran, hace un año y algo, en la mayoría de las embajadas empezó a poner agregados comerciales como para empezar a trabajar, ya sabiendo el Brexit, cómo se iba desarrollando. El Reino Unido está haciendo una estrategia para cerrar esos acuerdos, que perdió todas las preferencias que tenía dentro de la Unión Europea, ¿no? Todas, ¿eh? Recuperó con algunos que fue firmando, pero todavía tiene un camino largo. Bien, estamos llegando al final. Allí en Avenida Garzón, cerquita de la Facultad de Agronomía, está Cuchillos del Uruguay, Lorenzi, Cuchillería y Platería Criolla, que además les comunica que del 9 al 18 de septiembre va a estar en la Rural del Prado, allí en el local número 25. Les vamos a hacer un obsequio a los invitados. Sergio, muchísimas gracias por
por estar aquí, por venir, por esta mañana de domingo. Esto para las negociaciones. Eso para un buen asado. Para las negociaciones. Eso... Gonzalo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Entre los dientes. Exactamente. Ahora... ¿Te puedo hacer una anécdota chiquitita? Sí, cortita, muy cortita. Sí. Que una vez cuando el famoso sabio Bonpland estaba en el Paraguay, que es lo que tenía encerrado Rodríguez de Francia, por otro motivo lo pidió Simón Bolívar, le dijo, usted lo tiene que liberar o porque lo vamos a invadir. Sí. Le dijo, sí, pero yo tengo 2 razones acá para contestarle a usted. ¿Cuáles son? Le mandó toda la... Es decir, tengo 2 cuchillos arriba de la mesa. Nos vamos. Los viejos diálogos que, bueno, ahora sin cuchillo, pero... Nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana aquí por la pantalla de la tele y a AM970 Radio Universal. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.